Hola y bienvenidos a otro vídeo de Aprende Anestesia. Hoy me gustaría que revisáramos algunos aspectos en relación con el Sugammadex. Siempre le digo a los residentes que es muy importante que todos los fármacos que uses de forma rutinaria, el fentanilo, el propofol, el rocuronio, etc., los domines. Tengas el mayor conocimiento posible sobre ellos. Y un día estaba yo extubando en la guardia con mi compañera de guardia y empezamos a comentar sobre el Sugammadex y ella me dijo de algunos efectos adversos y yo me di cuenta de que no tenía muy controlado el Sugammadex. Así que he revisado el tema y en este vídeo os voy a compartir algunos aspectos que me han parecido interesantes en relación con el Sugammadex. El Sugammadex es un fármaco que realmente parece casi mágico, ¿no?, por la velocidad y consistencia con la que hace desaparecer por completo el bloqueo neuromuscular. Sabéis que es un fármaco único en su clase que fue diseñado específicamente para revertir el bloqueo por rocuronio y becuronio. La molécula está hecha para que tenga una forma de embudo. Ese embudo por fuera es hidrofílico y por dentro es lipofílico, y por lo tanto los anillos de los bloqueantes neuromusculares aminoesteroideos, como serían el rocuronio y el becuronio, entran en el embudo y se quedan pegados con una altísima afinidad. La cinética de esta molécula, que es el Sugammadex o Bridion, ¿no?, es una ciclodextrina y tiene una cinética de 1:1. Por cada molécula de ciclodextrina es capaz de englobar una molécula de rocuronio o becuronio. Por lo tanto, si tenemos más rocuronio dando vueltas o becuronio, vamos a necesitar una dosis proporcionalmente mayor de Sugammadex para englobarla y eliminarla. Son raras en general las interacciones del Sugammadex con otros fármacos que lleguen a dar un problema. Los dos problemas que podríamos tener se denominan captura y desplazamiento. Desplazamiento sería que un fármaco que tenga una alta afinidad por el Sugammadex fuera capaz de desplazar de su sitio al rocuronio que ya está dentro o al becuronio que ya está dentro de la molécula. Y por lo tanto tendríamos un menor efecto reversor del bloqueo neuromuscular por parte del Sugammadex cuando alguna de estas moléculas anduviera circulando. El otro problema sería el problema de captura, y esto es que otras moléculas, al meterse dentro del Sugammadex, disminuyeran sus niveles plasmáticos, y esto podría ocurrir con algunas hormonas, esteroides, etc. De hecho, cuando salió al mercado el Sugammadex, pues hubo muchas dudas respecto a si iba a interaccionar mucho con, por ejemplo, los corticoides. Por ahora los estudios parece que muestran que no hay mayor efecto y que no es un gran problema el usar Sugammadex junto con otros corticoides. Sí que hay dos fármacos que tienen una afinidad mucho más alta por el Sugammadex y son el ácido fusídico, que os sonará que es un antibiótico que muchas veces se usa de forma tópica, en forma de cremas, ¿no?, y el toremifeno. Toremifeno que os suena que se parece mucho al tamoxifeno y que es un quimioterápico, ¿no?, un tratamiento antihormonal para el cáncer de mama. Si algún paciente está tomando esa medicación, podría alterarle los niveles de esa medicación. En estos casos sería interesante tomar en cuenta esta posible interacción con el Sugammadex. También en las pacientes que estén con tratamiento anticonceptivo hormonal, ¿no?, que están tomando la píldora, una exposición al Sugammadex se considera que podría tener un efecto parecido al olvidarse de tomarse esa dosis ese día. Por lo tanto, se supone que en pacientes que se van a exponer al Sugammadex deberíamos advertirles y recomendarles que usaran métodos de barrera en la semana posterior al uso o a la exposición a Sugammadex. Hemos dicho que el Sugammadex tiene una altísima afinidad por el rocuronio y por el becuronio, y por lo tanto una vez que el rocuronio entra ahí, ya no se va a separar de esa molécula. ¿Qué va a pasar después? Pues que esa molécula ya no se va a alterar más, ese complejo rocuronio-ciclodextrina no se va a alterar más, no se va a metabolizar y va a ser eliminada íntegramente por vía renal, por la orina. Por lo tanto, lo habéis adivinado, este fármaco no se recomienda su uso en pacientes que tienen insuficiencia renal importante. Entonces, bajo un clearance de 30 ml minuto, no se recomendaría usar Sugammadex. Ahora, si tuvierais que usarlo en un paciente insuficiente renal, por lo que fuera, sí es bueno saber que el Sugammadex es hemodializable. La recomendación es que si tenemos que usar Sugammadex en un paciente con insuficiencia renal importante, lo monitoricemos y lo vigilemos estrechamente en el posoperatorio. Bueno, comparado con la alternativa que serían los anticolinesterósicos, como la neostigmina, el hidrofonio, etc., pues claramente el Sugammadex va a ganar de largo, ¿no? La velocidad
con la que se instaura una reversión completa y la consistencia del bloqueo no tiene comparación. Recordar estos dos números más o menos para un bloqueo superficial, ¿no? Cuando administramos Sugamadex vamos a tener una reversión completa en un periodo de más o menos 3 minutos, aunque veamos el inicio de acción muchísimo antes, versus la neostigmina, que va a tardar unos 11 minutos en tener una reversión completa. Esto se debe al mecanismo de acción, ¿no? El Sugamadex lo que hace es que elimina por completo de la unión neuromuscular al rocuronio, lo encapsula en el plasma y de ahí es eliminado por vía renal. Y en cambio, cuando administramos neostigmina, lo que estamos haciendo es simplemente aumentar los niveles de acetilcolina. Al bloquear la acetilcolinesterasa, aumentamos los niveles de acetilcolina para que haya más acetilcolina que pueda competir con el rocuronio en la unión neuromuscular, pero el rocuronio va a seguir ahí y se va a tener que ir eliminando lentamente. En cuanto a la posología, existen 3 dosis estándar recomendadas. Por un lado tenemos las dosis de reversión de rutina, que vamos a tener por un lado la dosis de 2 miligramos kilo, cuando el paciente tiene un bloqueo más superficial, ¿no? O sea, al menos tiene 2 respuestas en el tren de 4, y la dosis de 4 miligramos kilo, cuando el paciente tiene un bloqueo algo más profundo, pero que al menos debe tener 1 a 2 respuestas en la cuenta posttetánica. La otra dosis, que serían los 16 miligramos kilo, es para lo que se denomina la reversión inmediata. O sea, acabamos de dar una dosis de rocuronio, típicamente va a ser que acabamos de intubar al paciente y por lo que sea hemos decidido que queremos revertir ya el bloqueo. Ahora bien, es importante que no nos confiemos con este fármaco que parece tan invulnerable, tan mágico, tan espectacular en su efecto, porque están más que descritas las recurarizaciones y las infradosificaciones con el Sugamadex. ¿Cómo puede ser que este fármaco nos dé una recurarización? Bueno, hay 3 escenarios principales que nos pueden llevar a una infradosificación. Uno de ellos sería que hayamos escogido el peso incorrecto. Esto nos va a pasar en los pacientes grandes, en los obesos mórbidos, ¿no? Tenemos un paciente de 180 kilos y a lo mejor pensamos que tenemos que poner un peso ideal para calcular, ¿no? Y calculamos su dosis de Sugamadex en base a un peso ideal, imaginemos, de 80 o de 90. Pues ahí claramente podemos infradosificar o vamos a infradosificar al paciente. El Sugamadex debe dosificarse en base al peso real. O sea que si el paciente pesa 200 kilos, ese es el número que tenemos que coger para calcular nuestra dosis. La segunda forma de infradosificar o tener una regularización os va a sonar muchísimo y es muy habitual en general con Sugamadex y sin Sugamadex, y es no monitorizar el bloqueo neuromuscular. Cuando volamos a ciegas y no hacemos una medición objetiva de cómo está de relajado el paciente, no podemos tomar una decisión óptima de cuánta dosis hay que ponerle al paciente. Entonces puede ser que yo piense que como ha pasado suficiente tiempo, el paciente se ha desrelajado ya y le queda poco rocuronio dando vueltas, y entonces le pongo empíricamente una dosis de 2 miligramos por kilo. Es verdad que muchas veces me voy a poder salir con la mía haciendo esto, pero puede ser, y ya sabéis que hay muchísima variabilidad en la respuesta al becuronio o la recuperación del rocuronio, y puede ser que ese paciente que le he puesto 2 miligramos kilo, si le hubiera hecho una monitorización, hubiera visto que lo que realmente necesitaba era una dosis de 4 miligramos por kilo. La tercera forma en que podría tener una recurarización o una infradosificación es que sí que haya hecho una monitorización correcta del bloqueo neuromuscular, pero haya querido administrar una dosis menor conscientemente. Y de hecho se han hecho varios estudios sobre esto, ¿no? En bloqueo neuromuscular profundo, ver si en vez de poner los 4 miligramos kilo podíamos salirnos con la nuestra y usando una dosis menor podíamos revertir al paciente. Y lo que se ha observado es que efectivamente muchas veces puedes revertir el bloqueo neuromuscular, el paciente vuelve a tener un TOF mayor de 90, lo puedes extubar, pero en el posoperatorio, un tiempo después, el Sugamadex que tú has administrado se consume o consume todo el rocuronio que había, pero todavía queda más rocuronio y el paciente se recurariza, exactamente igual que pasaba antes de que existiera el Sugamadex. Es verdad que el Sugamadex es un fármaco relativamente caro, cuesta del orden de 70 euros el vial y puede ser que necesitemos más de un vial. Por lo tanto, no es raro que haya habido varios intentos de ver si se podían usar dosis más bajas, pero por ahora la evidencia nos parece indicar que no es una buena estrategia racanear en la dosis de Sugamadex. Otra cosa importante a considerar con el Sugamadex es pensar que si revertimos a un paciente con Sugamadex y luego necesitamos volver a intubarle,
o volver a relajarle, con rocuronio no vamos a poder hacer lo que hacemos habitualmente. Vamos a tener que ajustar. Entonces, ¿qué opciones tenemos si ya hemos revertido con su Gamadex? Una opción va a ser intubar con succinilcolina. Y curiosamente se describe un efecto algo lentificado de la succinilcolina cuando se usa después del Sugamadex. Otra posibilidad muy obvia sería usar un relajante que no sea aminoesteroideo. O sea, en vez de usar rocuronio y becuronio, usar cisatracurio, atracurio, etc. La tercera opción es que si queremos usar rocuronio otra vez, entonces vamos a tener que hacer una dosis mayor de rocuronio si ha pasado poco tiempo, y lo que dice la ficha técnica es que si han pasado al menos 5 minutos tendrías que usar una dosis de 1,2 miligramos kilo de rocuronio, o sea, una dosis alta. Y no debes esperar que esa dosis haga efecto tan rápido como suele hacerlo o que dure tanto tiempo como suele hacerlo. Si ya han pasado 4 horas, podrías usar una dosis más estándar de 0,6 miligramos kilo de rocuronio. Pero nuevamente, no debes esperar que el rocuronio haga efecto igual de rápido o por tanto tiempo. Si hemos usado una dosis de Sugamadex de 16 miligramos por kilo, lo que recomienda la ficha técnica es esperar 24 horas antes de volver a administrar rocuronio. En cuanto a los efectos adversos, es curioso conocer cuáles son los efectos adversos que tiene en el voluntario sano que ha recibido distintas dosis de Sugamadex. Y la verdad que son muy variados. Pueden tener cefalea, dolor, sabor raro en la boca, náuseas, vómitos, etc. Muchos de estos síntomas no los vamos a poder pillar ni nos lo va a decir el paciente cuando está anestesiado o justo después de haberse despertado. Estos efectos adversos en general tendían a ser más marcados o más frecuentes en los pacientes que recibían las dosis más altas de Sugamadex. Es interesante que sepáis que el Sugamadex se probó en dosis de 2, 4, 16, 32, 64, incluso dosis más altas de Sugamadex sin grandes efectos secundarios. En cuanto a las reacciones alérgicas, hubo bastantes dudas inicialmente de si producían más o menos reacciones alérgicas. De hecho, el fármaco fue introducido en Australia y Europa en el año 2008 y tardó muchos años más hasta que se aprobó en Estados Unidos, porque la FDA no tenía claro el tema de las alergias. En los voluntarios sanos, en los primeros estudios preclínicos, se encontró una tasa de anafilaxia de 0,3%, que básicamente fue un paciente de unos 200 que hizo una reacción anafiláctica. Este paciente, por cierto, fue de los que recibió una dosis alta de 16 miligramos kilo, que es algo que vais a ver que se repite bastante en general con el Sugamadex. Cuanto más dosis damos, más posibilidad de efecto adverso o problema encontramos. Posteriormente a su introducción, se ha visto que la anafilaxia no era tan frecuente, es mucho más baja y parece estar en un rango similar al que podría ser la anafilaxia por rocuronio. Otro tema en relación con el Sugamadex y las anafilaxias tiene que ver con la anafilaxia por rocuronio. Y es que cuando surgió este fármaco, pues lógicamente mucha gente pensó, si tengo una anafilaxia por rocuronio, ¿podría yo usar el Sugamadex para tratar la anafilaxia? ¿O para revertirla o para pararla? ¿Hay algún caso descrito de esto? Hay artículos a favor y en contra, pero claramente desde luego no parece algo establecido y desde luego no parece muy recomendable en el momento actual usar Sugamadex de forma empírica para el tratamiento de esa anafilaxia. Otro efecto adverso en relación con el uso de Sugamadex es la bradicardia extrema e incluso el colapso cardiovascular, que de hecho inicialmente se reportaron como anafilaxias y por eso también pues, subía un poco la incidencia de anafilaxia, pero se ha visto que es un evento aislado, separado de lo que sería la reacción alérgica y que es aparte, ¿no? Una cosa puramente hemodinámica asociada al Sugamadex, también tiene una incidencia baja de menos del 1% y que tiende a verse más con dosis altas y en corazones más patológicos. Se puede tratar con atropina y se recomienda que si vas a usar Sugamadex pues tengas disponible vasoactivos como efedrina, adrenalina, etcétera, para tratar las posibles consecuencias hemodinámicas que puede tener este fármaco. Otro aspecto muy interesante en relación con el Sugamadex que yo no conocía tiene que ver con la alteración de los tiempos de coagulación. Si añadimos Sugamadex a una muestra que luego vamos a analizar y ver los tiempos de coagulación, veremos que el Sugamadex nos altera esos tiempos de coagulación, ¿vale? Nos los va a alargar. Y esto también ocurre en el tromboelastograma. Esto se ha visto in vitro fundamentalmente. No se sabe si es simplemente un artefacto en la medición de los tiempos de coagulación, pero por ahora no se han encontrado los estudios que se asocie a un mayor sangrado
o una mayor anemización tras una cirugía. Sí que se ha visto además mayor importancia de esta interacción en pacientes que están recibiendo anticoagulantes, heparinas, heparinoides, anticoagulantes orales, etc. Por lo tanto, sí que va a ser muy recomendable que siempre que midamos tiempos de coagulación en un paciente en el perioperatorio, si sabemos que ha recibido Sugamadex y especialmente si ha recibido una buena dosis de Sugamadex, lo tengamos muy en cuenta a la hora de interpretar los resultados de esos tiempos de coagulación. Normalmente estas alteraciones son muy transitorias, duran 30-60 minutos y luego se vuelven a normalizar los tiempos de coagulación. En la paciente embarazada hay muy poca información en relación con el Sugamadex y sus posibles interacciones. Parece ser que para la paciente no hay mayores riesgos o distintos de los que habría en la población no gestante. Probablemente las dudas vienen más con el feto. Los estudios en animales en general parecen no mostrar gran teratogenicidad, pero sí es verdad que en algunos estudios en animales las crías tenían un menor peso al nacer, había fallo en la osificación. Esto es plausible porque se ha visto que el Sugamadex se tiende a fijar a las zonas de mineralización activa del hueso. Se queda en el hueso, aunque se elimine por vía renal y en el plasma no quede Sugamadex, sí que se queda Sugamadex pegado al hueso y tiene una vida media en el hueso de 170 días. Por lo tanto, con la embarazada, como con otros fármacos, normalmente trataremos de limitar el número de fármacos a los cuales se expone, limitar la dosis y usarlo pues si nos parece que el riesgo-beneficio pues, lo amerita. En cuanto a la madre lactante, sí que parece que el riesgo es bastante despreciable, ¿no? La cantidad de Sugamadex que puede llegar a la leche y luego del intestino del bebé ser absorbida parece ser despreciable y por lo tanto no es un factor que debamos considerar mucho en general. En niños el Sugamadex está plenamente aprobado, pero solo para las dosis rutinarias más bajas, o sea los 2 miligramos por kilo. Es verdad que está descrito su uso en neonatos de hasta un día de vida, pero bueno, al igual que en la embarazada, dado que no hay suficiente evidencia, ¿no?, para ver que su uso es seguro en todos los rangos de dosis, etcétera, y en todos los rangos de edad, pues normalmente si tenemos que usarlo fuera de ficha, ¿no?, en pacientes más pequeños, etcétera, pues trataremos de ajustar y usar las dosis menores posibles y tratar de usarlo solo cuando sea imprescindible. Bien, pues ahí lo tenéis, el Sugamadex, un fármaco bastante seguro en términos generales, pero como veis, siempre que lo usemos en dosis más altas, vamos a estar probablemente en un terreno de mayor posibilidad de tener alguna reacción, algún problema. Recordar que aunque el Sugamadex es un fármaco excelente, no te exime de hacer la monitorización del bloqueo neuromuscular que siempre deberíamos hacer cuando usamos relajantes musculares. Y recordar que cuando tengas que relajar a un paciente que has revertido con Sugamadex, nuevamente no te vas a mover en unas condiciones estándar, vas a tener que hacer ajustes y los fármacos que usas normalmente pues a lo mejor no van a tener la velocidad o la duración que suelen tener. Muchas gracias por haber visto el vídeo, espero que os ayude en vuestra práctica diaria y os veo en el siguiente. Hasta pronto.